para 5, para 6. Todo depende del peso de mis encerados. ¿Listo? Resistencia final de ese disilicato de litio en pastilla, 400 megapascales, mayor al de bloque. ¿Sí? ¿Qué indicaciones se me aumentan cuando estoy trabajando con pastillas? Puedo hacer lentes. Los lentes son los que son altamente estéticos, que solamente me van a cubrir como una capa de esmalte. Grosor 0.3, máximo 0.4. Un lente, es bien delgado. Cuando estamos hablando de una carilla, el grosor de una carilla está entre 0.6 a 0.7. Si yo estoy hablando de una corona, parte cervical de 1 milímetro, parte vestibular, oclusal y vestibular 1.5, es bastante. Entonces, de carilla a corona, ¿sí ven cómo cambia el grosor? De 0.6 a 1.5. ¿Qué más puedo hacer con estas pastillas? Puentes de 3 unidades en el sector anterior o en el sector posterior, llegando únicamente hacia el segundo premolar. Quiere decir que si yo tengo un puente de pilar canino, póntico, primer premolar y pilar segundo premolar, puedo usar esta pastilla. Pero si se me pasa para el primer molar, no lo puedo hacer por el tipo de conector que tengo en el disilicato. Requiere un conector muy grueso. Por eso no está indicado hacer puentes más posterior al segundo premolar. Entonces, siguiente caso. Tengo un caso de 4 unidades. ¿Qué material puedo usar? Están en el mismo sistema de IMAX. Ahí usaría un circonio. ¿Sí? Entonces yo ya empiezo a ver cuáles son las indicaciones de cada material y en dónde las puedo usar. ¿Listo? Si yo tengo un molar posterior, ¿podría usar un disilicato? Un molar posterior en pastilla, ¿lo podría usar? ¿Lo podemos? Claro. Sí. Puedo hacer coronas unitarias, tanto el sector anterior como posterior. Tengo un central, ¿podría hacer una corona en disilicato? Sí. ¿Listo? ¿Claro ahí? Bueno. Y por último tenemos esta pastilla, nombre comercial IPS IMAX Cirpress. Estas pastillas son de fluorapatita, pero se inyectan sobre el circonio. Entonces, tengo el fresado del circonio, ¿sí? La estructura del circonio, ya sinterizado. Tengo dos opciones. O estratifico, uso toda la cerámica, o hago el encerado y sobre ese encerado pongo mis bebederos e inyecto con esta pastilla. ¿Listo? Ventajas, no voy a tener contracción en la pastilla. Una vez que se inyecte queda tal y como yo tengo el encerado. En la cerámica, mientras yo voy estratificando normal, siempre va a tener una contracción la cerámica. Aquí no lo voy a tener. La resistencia de este material es mayor a la de una cerámica. Esta tiene una resistencia final de 110 megapascales. La cerámica 90. Entonces también tengo mayor resistencia. ¿Sí? Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son las indicaciones y ya empiecen a aplicarlo. ¿Listo? Si necesitan hacer un lente, ¿qué tipo de material van a usar? Un lente me estoy refiriendo a la parte vestibular únicamente con un grosor mínimo. ¿Qué tipo de material? IMAX CAD, Cirpress, Cirpress o IMAX Press. ¿Cuál usaría? Para un lente. Les voy a pasar el lentecito para que lo vean cómo es delgadito. Miren. Súper delgado. Ese lente lo podemos hacer con las pastillas IMAX Press. ¿Sí ven? Por eso les digo que es muy rentable este sistema, porque puedo hacer muchas cosas con una sola pastilla. En un solo anillo puedo poner lo que son coronas, puedo poner lo que son carillas, incrustaciones, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer acá. ¿Claro ahí? Sí. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es lo que vamos a trabajar o la demostración de hoy? Va a ser sobre pastilla de silicato de litio con técnica de maquillaje usando IMAX cerámica. O sea, esto con esto. ¿Cuál va a ser el proceso para llegar a eso que es un lente o una carilla? Lo primero es hacer un encerado. No, lo primero es evaluar las preparaciones. Las preparaciones como deben de ser. Parte interna totalmente redondeada. Nada agudo, nada filudo. ¿Por qué? Porque el material cuando llegue ahí va a estar tenso, ¿sí? Y al estar tenso tiene una fractura. Todo tiene que estar totalmente redondeado en la parte interna de mi preparación. ¿Listo? Si estoy hablando de una preparación para una carilla, ¿cuánto va a ser? 0.6 en cervical,
0.7 incisar. Ahí es donde yo ya voy a saber que va a ser una carilla. ¿Listo? En una incrustación el grosor puede ser de 1. Entonces, lo primero es hacer el encerado, línea terminal bien definida. Fácil. Y lo otro, ¿qué ceras van a usar? No importa la casa comercial, lo importante es que sean ceras orgánicas. Eso es lo importante, una cera de sellado y una cera para moldear. No importa la casa comercial. ¿Por qué es importante que sean ceras orgánicas? Porque necesitamos que durante el proceso de desencerado de esa cera, en el horno de desencerado, no deje ningún tipo de residuo, sino que todo se evapore limpiamente, ¿sí? Si usamos ceras sintetizadas, ¿qué van a hacer? Sintéticas, perdón. ¿Qué va a suceder? Puede llegar a dejar un residuo, ¿sí? Y ese residuo se torna negro. Cuando llegue la inyección de la pastilla puede quedar contaminada. ¿Listo? Entonces siempre es bueno trabajar con ceras orgánicas. O ustedes pueden decir ceras para inyección. ¿Listo? Eso es lo importante. Una cera de sellado y otra cera para modelar. Una vez que pongamos nuestros encerados, ponemos los beberos en el anillo y tenemos dos opciones. ¿Se acuerdan del peso? Si es menor a 0.75, usamos un anillo pequeño. Estos son anillos de silicona. Tenemos dos. Uno de 100 gramos, que es este, y otro más grande que es de 200 gramos, que ahí lo vamos a usar también dependiendo del peso. Pero, anillo de 100 gramos, una pastilla. Anillo de 200 gramos, dos pastillas. Así es que vamos a hacer la inyección. Después de poner los encerados en el anillo, retiramos esto, queda totalmente el cilindro en revestimiento, se hace todo el proceso, y para la parte de revestido, Ivoclar también tiene sus propios materiales. Tiene un revestimiento que se llama IPS 3D Speed. ¿Qué quiere decir eso? Que tan pronto yo haga el proceso de revestido, ¿cuántos han revestido? Han hecho colados y eso. Uno cuando reviste, tan pronto termina su tiempo de fraguado, puedo llevar mi anillo directamente al horno, estando en una temperatura final. En este caso son 850 grados. Entonces, gano tiempo con este tipo de revestimientos de choque térmico. Este tipo de revestimientos también deben ser revestimientos para inyección, ¿sí? Que nosotros recomendamos, pues es el propio. Sin embargo, hay otros revestimientos de choque térmico. Lo importante es que sean choque térmico para sistema de inyección. Entonces, revestimos, llevamos al horno a 850 grados, de ahí pasó una hora, el momento de desencerado, y de ahí llevamos a nuestro anillo en el horno Ivoclar, una inyección. Y es ahí donde yo voy a tener tres cosas. La pastilla que seleccioné, ¿sí? Debo tener un pistón, que es el que va a empujar esta pastilla en el momento de la inyección, y un separador. Entonces el separador lo que me hace es aislar el pistón del revestimiento. Lo pongo, mi anillo, llevo la pastilla dentro, el pistón, y hago todo el programa de inyección. ¿Cuánto tiempo se demora ese programa de inyección? Entre 20 a 30 minutos. ¿De qué depende? De la cantidad de estructuras que tengamos. ¿A qué temperatura se hace la inyección? Entre 9.15 a 9.20 grados. Entonces ahí es donde va a copiar todo lo que yo hice en mi encerado. También quiero mostrarles esto. Esta es la estructura que vamos a encerar, que voy a maquillar. Quiero que vean el sellado. Es muy importante el sellado en las estructuras para la parte de cementación. ¿Qué sucede si dejamos incompleto la línea terminal? Por ahí se puede filtrar todo, ¿no es cierto? Y más adelante le representa un problema a mi paciente y la pérdida de dientes. Entonces, tan pronto yo recupero. Bueno, las estructuras estas no es con el martillo como en metal, que uno le pega en el botón, no. Esto toca con delicadeza, hay que arenarlas. Y esto se arena con perlas de vidrio y óxido de aluminio, ¿sí? Uno las empieza a arenar delicado con perlas de vidrio y después cuando yo ya haga las estructuras bajo la presión. Y mis estructuras, cuando las arene, van a quedar con esta superficie. Mira. Van a quedar como una superficie delgada, una capita pequeñita, y esa capa se llama una capa de reacción. Esa capa de reacción tenemos que retirarla. Es una capa muy delgadita de revestimiento. ¿Qué sucede si yo no la retiro? Cuando yo lleve a cocción, se va a ir quemando ese revestimiento y se va a ver gris mi restauración porque ahí se va a ir quemando el revestimiento. Entonces siempre es importante limpiar muy bien las estructuras para tener como resultado esto, totalmente limpio. ¿Listo? ¿Claro ahí?
Bueno, ¿cuántas pastillas tenemos nosotros? ¿Se acuerdan las pastillas de translucidez y de opacidad? HT, ¿qué quiere decir? Height, ¿Quién lo recuerda? temperature. Exactamente. Alta translucidez. LT, baja translucidez. MO, mediana opacidad. Y HO, alta opacidad. Si tengo un núcleo, ¿cuál voy a seleccionar? Alta opacidad, no me deja pasar la luz. ¿Sí? Si tengo un sustrato que me favorece porque es blanco, es sano, ¿qué voy a usar? Una pastilla de alta translucidez. Porque al dejarme pasar la luz me favorece mucho el sustrato con el que yo estoy trabajando. Sin embargo, ¿recuerdan ayer lo de las guías? Sí. Selección de color. Sí. La guía de Ivoclar es esta, guía AD. Esta guía está coordinada con el color, netamente. ¿Sí? Y esta es la guía Natural Dye. Esta guía lo que me va a ayudar es saber el color de mi preparación. ¿Listo? En total son 16 colores más 4 colores bleach. ¿Qué es importante? Siempre que ustedes vayan a manejar el material que sea, siempre deben de trabajar con los colores de la casa comercial. Porque si te dan otro color con otra guía es muy difícil coordinarlo con nuestros materiales. ¿Sí? O sea, tú puedes hacer conversión, pero siempre tienes que hacer un trabajo de más. Entonces, lo indicado es trabajar con la guía de color del material que estén usando. Y esta es la guía Natural Dye. Quiere decir que si ustedes van a hacer una restauración libre de metal, necesitan esta información. ¿Cuál es el sustrato con el cual van a trabajar? Porque si a ustedes no les dicen, ustedes pueden seleccionar una pastilla HT porque les gusta trabajar HT. Pero si el sustrato es esto, nunca van a llegar al color deseado. Y ahí es donde vamos a tener problemas porque siempre van a tener que repetir. Y es por el solo hecho de no tener la información completa. ¿Listo? Entonces, esta es la guía que tiene Ivoclar de los sustratos. Entonces, kit del odontólogo, ¿cuál va a ser? Guía AD y guía Natural Dye. ¿Cuál es el kit para técnico dental? Tener la guía AD, pero si a mí me dicen que el sustrato es Natural Dye 2, yo debo usar una masilla con el mismo color, es una masita. Lo que hago es poner en la parte interna de la estructura la masita, pongo un pin y fotopolimerizo. Después de que fotopolimeriza ya tengo mi propio troquel con el mismo color del sustrato. ¿Sí? ¿Es claro ahí? Ahí es donde voy a empezar a maquillar. Mismo sustrato y hago la técnica de maquillar con el mismo color de la guía. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Por qué? Si yo llego a maquillar con este modelo, ¿qué va a suceder? Es muy diferente como yo de la perspectiva del color en este yeso a un yeso verde o el que está trabajando con un yeso blanco. Siempre va a cambiar así el color. ¿Por qué? Porque me deja ver el fondo. Y si este es mi fondo, voy a saturar más o voy a saturar menos el color. Por eso siempre debemos tener la misma información. Entonces, Ivoclar tiene una herramienta, ¿tú me puedes dejar ahí un momento que se proyecte internet para mostrarles una herramienta? Bueno, mientras miramos eso, Ivoclar tiene una herramienta, esto en la página web, en este caso lo tengo en físico, y es para seleccionar las pastillas, porque tenemos muchas pastillas y es muy difícil, o el gran problema que tienen los técnicos dentales es que se les dificulta la selección de pastilla para cada caso. Entonces, mira, aquí está. Ustedes tienen la guía, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio. Listo. ¿Cómo van a entrar acá? ¿Cómo van a llegar a eso? Ustedes entran a la página web de Ivoclar. ¿Todos me escuchan? Sí. Entran a la página de Ivoclar, es www.ivoclarvivaden.com. Esta es la página principal. Lo primero que les muestra son las competencias con las cuales trabajan. Restauraciones directas es todo lo de la parte clínica. Prótesis fija, bien sea metal cerámica o libre de metal.
toda la parte de prótesis removible, dientes, acrílicos, sistema de inyección, articuladores, tenemos todo. Y a lo último está la aplicación, selección de color IMAX. Doy doble clic y me desprende la ruedita, que es esta misma. Y me va a preguntar 2 pasos para seleccionar la rueda. El primer paso es el color del diente, el color deseado. ¿Con qué guía se va a tomar eso? Con la guía AD. Entonces, ¿quién tiene la guía AD? ¿Dónde va la guía AD? Listo, dame un color de esa guía. ¿Del cuál de esta? ¿Sí? El B1. B1. Entonces, ubico acá donde dice 1, sostengo y busco el color B1. ¿Listo? Guía natural DAI, ¿quién la tiene? Listo, dame un color del sustrato. Cualquiera. ¿Sí? N2. ND2. Listo. Ah, Doy ND2. continuar y el siguiente paso es el color del muñón. Lo voy a buscar. ND2. ND2. Sería este. Eso es lo que tiene el paciente y B2 es el color al cual quiere llegar el paciente. Le doy resultado y miren las opciones que me da. ¿Cuántas? HT, LT, NO, HO, Impulse. Tengo 5 opciones. ¿Por qué tengo 5 opciones? Porque como el sustrato es sano, esos son de los más blancos, me favorece mucho a lo que yo vaya a hacer, sea la restauración que vaya a hacer, sea una corona, una incrustación o una carilla, me favorece mucho el sustrato, por eso tengo tantas opciones. Pero también, ¿qué depende? ¿Qué trabajo voy a hacer? Voy a hacer técnica de maquillaje, que es pintar, técnica cutback, que es aplicar cerámica únicamente en el borde incisal, o técnica de estratificación. ¿Sí? Si voy a estratificar, únicamente voy a usar MO y HO. Si voy a estratificar, porque son opacas y la translucidez lo logro con las cerámicas. Pero si voy a maquillar o hacer técnica cutback, usaría HT o LT. Todo depende también de lo que yo vaya a hacer y cómo sea mi trabajo. Si a mí me gusta estratificar siempre, me voy con una MO y estratifico. Pero si es algo rápido, mi paciente no tiene mucha translucidez, puedo controlar eso con el maquillaje, con LT o HT. Y la pastilla valor también la puedo usar porque es un sustrato sano y ahí también sería maquillaje. ¿Listo? ¿Hacemos otro ejercicio? Sí. Miren, si tuviéramos el mismo color final B1, pero con un núcleo que es bien oscuro, busquémoslo acá. Aquí, como si fuera una barra. Le doy resultado y miren, solo me deja una opción. ¿Cuál es? HO. ¿Por qué me da solo una opción? Porque necesito bloquear el paso de la luz que me tape ese gris. Y la única pastilla que puede hacer eso es una HO, alta opacidad. Quiere decir que la técnica de trabajo, ¿cuál va a ser? Cutback, maquillaje o estratificación. Maquillaje, estratificación. Tengo la cofia y empiezo a montar capas, cerámica, porque tengo un núcleo. Para tapar el núcleo siempre voy a usar una pastilla de alta opacidad para llegar a un color final B1. ¿Listo? ¿Claro ahí? Bueno, entonces voy a iniciar con la demostración. Ay, ¿dónde está el troquelito con la carillita? ¿Quién la tiene? Bueno, una vez que llegan gracias. Una vez que se hace la inyección y la recuperación de las estructuras, el paso a seguir es cortar, ¿sí? ¿Con qué material o con qué voy a cortar? Voy a cortar con discos diamantados que tengan refrigeración. ¿Qué refrigeración? Que tenga orificios. Y lo que voy a hacer siempre es humectar el disilicato para no sobrecalentar. Ay, gracias.
Falta es el troquel con la carilla. Dime. Sí. ¿Quién la tiene? Muchachos. Porfa. Cortamos con eso. Después de que cortamos, tenemos que desbastar lo que es el bebedero. Para eso siempre vamos a usar piedras montadas y estas que tienen, son diamantadas. ¿Qué ventajas tengo con estas piedras? Que no se desgastan tan fácil y no me sobrecalientan muy rápido el material. ¿Listo? Entonces, hago todo el pulido de la superficie, desbasto lo que es el bebedero y de ahí el disilicato, gracias, tiene una superficie rugosa. No es liso, es una superficie rugosa en la cual, si lo vemos en un microscopio, se ven unos poritos. ¿Qué pasa si tan pronto yo corto el bebedero maquillo? Como tengo esos orificios así, cuando yo maquille, todo el material se me va a quedar reposado ahí, en esos orificios, y se va a ver terrible. Lo que tengo que hacer es con unas gomas, suavizar la superficie, ponerla homogénea y abrir esos poritos, para que mi material de maquillaje fluya. Siempre tengo que hacer ese tratamiento con el disilicato. Entonces, ¿vieron el selle de la carilla? Únicamente se corta bebederos y se le pasa la goma. ¿Por cuál vamos a iniciar? Estos tienen un orden de abrasión. El azul es el más abrasivo, luego sigue el rosado y por último el gris. El gris es de alto brillo. Entonces voy a iniciar con el azul, que es el más abrasivo. El motor esto se debe usar a baja revolución, sin embargo, este motor no se le puede controlar la velocidad, entonces hay que tener precaución. Lo primero es pasar por toda la superficie el disco, la goma. Esto es una goma diamantada también. Y en la parte cervical o marginal siempre lo debo trabajar con el troquel, porque si lo hago así, yo no estoy controlando si me estoy llevando el borde cervical, y hasta ahí llegó el selle de mi estructura. Siempre con el troquel hago toda la parte sellada. Toda la superficie. ¿Acá se ve bien? Muy claro. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Después de que le paso el azul, continúo con el rosado. Lo mismo en todo el contorno. La velocidad siempre se la recomienda a la casa comercial de las fresas. En este caso, la velocidad ideal es de 7000 revoluciones por minuto. Es bien baja. No me favorece mucho eso, porque puedo sobrecalentar mucho el material y debo ser cuidadoso. Como voy a hacer técnica de maquillaje, hasta ahí llegaría con este rosado. El gris, ¿cuándo lo uso? El gris lo voy a usar después de que glaseo para hacer un brillo mecánico que hace que sea mucho más natural mi restauración. Entonces, por eso llegaría hasta el rosado. ¿Qué sucede con la superficie del material? El paso de las fresas, la vibración al tocar el material genera una tensión, ¿sí? Y esa tensión me puede llegar a dificultar a mí en el maquillaje. ¿Cómo la va a eliminar esa tensión? Ustedes lo pueden hacer con cualquier cerámica, no importa la marca, y es sacar un residuo de cualquier cerámica que les haya quedado. Voy a usar esta.
Con agua voy a frotar sobre la restauración. Y ese frote me va a ayudar a mí a eliminar esa tensión en mi restauración. Entonces, puedo usar cualquier cerámica, lo froto muy bien, un tiempito, para quitar esa tensión. Donde le pasé mi instrumental. Lavo muy bien. Listo. Y ya estaría listo para iniciar el maquillaje. Listo. Ahí ya tengo mi carilla. ¿Con qué voy a hacer el maquillaje? IMAX Ceram tiene todas las masas de dentina, incisales, translúcidos, todo. Pero aquí voy a hacer un maquillaje externo. ¿Qué es externo? Que ya tengo toda la estructura y sobre esa estructura voy a pintar, voy a caracterizar. ¿Sí? Para eso existen estas esencias. Estas esencias me ayudan a caracterizar de una forma externa, que es lo que voy a hacer hoy, pero también me ayuda a hacer una caracterización interna. Cuando es una caracterización interna es durante la estratificación, puedo poner masas, pequeñas porciones de esas masas. Y desde el fondo voy a ver bien sea una hipoplasia, una línea de fractura, ¿sí? Alguna mancha, alguna caracterización específica la puedo hacer durante la estratificación. O aquí, cuando ya tengo toda mi estructura. Entonces, tiene tres funciones estas esencias. Maquillaje interno durante estratificación, maquillaje externo cuando ya tengo toda mi estructura completa, o me ayuda también a hacer un modificador de color. ¿Qué quiere decir modificador de color? Yo tengo mi masa de incisal y quiero que se me vea un poco más azul. Puedo mezclar incisal y llevo un poco de la esencia a mi mezcla. Ahí estoy haciendo modificación de color. O si tengo mi dentina y quiero que se vea un poco más café, puedo mezclar la dentina con esta masa. Esas son las tres funciones que tienen estas esencias: maquillaje interno, externo y modificador de color. La presentación de estas esencias siempre va a ser de 5 gramos, así de pequeñitas. En total son 20. Desde un negro, hay verde, hay azul oscuro, están todos los colores. Y también están estas jeringas. Estas jeringas, estas dos, son glaze. ¿Sí? Presentación del glaze viene en polvo o en pasta. En este caso estamos hablando de pasta. Este es para la cerámica, un glaze convencional. Y este glaze que dice fluo, que tiene una bandita moradita, se usa cuando estamos trabajando con carillas o cuando estamos trabajando todo el material en disilicato de litio. ¿Para qué? El disilicato de litio tiene baja fluorescencia, necesitamos aumentarlo y con eso lo hacemos con este glaze fluo. ¿Listo? Si tengo todo el material en disilicato, uso esto. Si estoy haciendo estratificación, la cerámica tiene fluorescencia, no necesito aumentarle más. Aplico uno convencional. ¿Listo? Y tenemos estas otras jeringas que son shade. Shade es para dar color. Entonces, en la parte cervical van a encontrar un shade con esta banda, en la cual tiene unos numeritos. Quiere decir ese número que me sirve esta jeringa para la fijación del color, del croma, para los colores B1, B2, B3, B4 y D4. Si yo tengo una carilla que es monocromática, la carilla aquí no te va a salir con la parte cervical más saturada y parte incisal con mayor translucidez, no. Aquí te va a salir monocromática. Si quieres dar mayor saturación del color, en cervical puedes usar estos shades, que este shade te sirve para esos 4 colores que les comento. Los pinto y llego a ese color. ¿Cómo puedo controlar si estoy en un color B2 o B3? Con la guía a dedo. Empiezo a maquillar y comparo. Pero también existen otros shades incisales.
Shade incisal número 2, que me ayuda a la translucidez, y shade número 1, que me ayuda a dar profundidad. ¿Sí? ¿Cuándo voy a usar estos shades? Cuando estoy trabajando en técnica de maquillaje, es ahí. En este caso podría usar estos shades o puedo usar estas esencias. Tengo dos opciones de trabajo para técnica de maquillaje. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar usando un poco de la pasta de glaze. En este caso glaze fluo, porque todo es en disilicato de litio. Quiero saturar un poco la parte cervical. Uso shade número 2, la parte cervical. Esto es muy rentable, dura bastante todo esto. Y quiero usar las esencias. Voy a usar la esencia crema. Todo el maquillaje también depende de lo que tenga el paciente. Ustedes no pueden maquillar así a la loca, ¿sí? Porque se ve muy bonito maquillado, pero si el paciente no tiene esa caracterización, pues se va a ver artificial. Entonces todo depende de lo que el paciente tenga. Voy a usar ese azul, zafir. Este me va a ayudar a dar translucidez. Puedo usar este. Esto puedo hacer marcas de... Ustedes han visto las hipoplasias, hay unas que son cafés, otras blancas. Podemos hacerlo también con esto. Profundo, si quiero dar profundidad en la parte incisal. Todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden ver o practicar en los cursos. No sé si ayer recuerden que yo les hablé de unos cursos. ¿Sí? Nosotros tenemos cursos semestrales. Una vez que ustedes se gradúen, pueden participar en los cursos básicos. Entonces, ustedes quieren iniciar con un producto de Ivoclar, pero no saben cómo usarlo. Participan en esos cursos básicos y hacen todo este paso a paso. Entonces llegan, tienen su certificado, el modelo, la estructura, un salón para 10 técnicos dentales, 12 máximo. En este momento pues están haciendo en Bogotá, pero también se pueden hacer acá en Medellín. Todo lo podemos trabajar acá. Entonces es ahí donde ustedes van a ver el soporte de la casa comercial con todo eso. Acá. Listo. Lo primero que va a hacer es hacer la mezcla del glaze. Mezclo un poco con líquido de glaze. Y lo aplico en toda la superficie. Por palatino también le aplico. Ahí. Y empiezo a hacer la saturación en cervical. Esto debe ser muy sutil, no se debe marcar mucho, porque en boca se resalta más. Aplico un poco, miren, un poco, y empiezo a esparcirlo en toda la superficie cervical únicamente. Listo. En incisal, ¿qué quiero hacerle? Quiero hacer una pequeña mancha acá, en incisal medio, con un hipoplasia, puedo hacerlo. Esta cerámica no se quita con el cepillado. Si un paciente se hace cepillar los dientes, no se le va a quitar este maquillaje. Quiero darle un poco más de translucidez. Muy sutilmente lo aplico en la parte de las crestas, de las líneas de transición.
Quiero darle translucidez a esto, le aplico también en incisal, muy poco. No sé si se alcanza a ver la luz. No le puedes aumentar los brazos. Ahí solamente se ve ese. Quiero hacerle una línea de fractura a esto. Se lo puedo hacer. En este caso con la esencia blanca. Puedo hacer una línea o varias, dependiendo de lo que tenga mi paciente. Lo puedo maquillar. Bien delgadito. ¿Sí se ve claro ahí? ¿Todavía mucho? Quiero hacerle el ano incisal para hacer el contraste con lo que le apliqué. En todo el borde incisal lo aplico. ¿Sí? Ahí se ve la manchita de hipoplasia que quise hacer, la línea de fractura, esta, y en la parte incisal. ¿Sí? Ahí. Y ahí lo llevo a cocción. ¿Qué cocción? Cocción de maquillaje o cocción de caracterización.